El diablo es quien maneja los hilos que nos mueven. Baudelaire estaba seguro de que en realidad el ser humano era un cúmulo de defectos y que lo que hacía era pues tratar de alguna manera de sobrepasar esos defectos, entendiendo que hay un ente superior que se parece a ti y que mueve tu destino. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes, nerds! Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto de saludarlos de nuevo y hoy me acompañan. Hola, yo soy Rosy, ya me conocen, sean bienvenidos a este espacio. Y hoy tenemos una invitada muy especial que es Anel. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la hora en la que nos escuchen. Y la invitamos para que nos platique de un tema que para algunos es fascinante y otros prefieren evitarlo porque les da miedo, que son los demonios. Sí. Porque, os creo que, spoiler, ella sabe un montón de eso, aunque diga que no, sí sabe. Sí, no, y aparte recalcar algo que saben que para mí todo es importante. Ella es la creadora de Titubilius. Entonces, nosotros, como saben, estamos haciendo una colaboración de ajolotes con Tutibilus. Entonces, pues tenemos aquí gente muy especializada. No, yo creo que está muy bien que hagamos estas cosas como entre proyectos para que pues se pueda difundir más la historia, ¿no? Sí, porque todos aquí somos apasionados de la historia. Entonces, pues sí, vamos a hablar de este tema que la verdad creo que se nos hace interesante, como bien dice Giria, toda la gente le tiene miedo y todo eso, pero creo que también es importante conocer pues los miedos, ¿no? Entonces yo creo que tú conoces bastantes miedos, por así decirlo. Pues un poco para comenzar a hablar del tema, a mí me gustaría que la gente que nos escucha y ustedes también, primero pensáramos al demonio como un concepto, o sea, no como un personaje ni como un ente sobrenatural, sino como un concepto. ¿Por qué? Porque al final, y hablo de la sociedad judeocristiana, ¿no? Al final, siempre que hablamos del diablo, nos referimos con esa palabra al mal. Entonces, para mí es mucho más fácil estudiar esta figura como un concepto porque las ideas del mal han ido cambiando conforme a la historia, ¿no? Y el diablo también, su fisonomía, las representaciones, etcétera, van a la par con esos cambios. Pero al final lo que es esencial es que el diablo es malo, que supuestamente es el oponente de Dios, que ahorita vamos a ver que eso no es cierto, y que ahí reside como todo lo contrario a Dios. Entonces, como concepto, me gustaría que entendiéramos así al demonio, ¿no? Que bueno, también decir que demonio, diablo, Lucifer no es la misma cosa. Cada palabra tiene sus implicaciones históricas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de demonios, tiene una relación con Sócrates, porque Sócrates decía que él escuchaba sus daemons, que para entenderlo un poco sería como cuando tú escuchas tu conciencia, ¿no? Como Pepe Grillo que está ahí diciéndote esto está mal, esto está bien. Entonces, cuando hablamos de demonios, estamos hablando de esos daemons socráticos que el cristianismo los convierte en un ente maligno. Cuando hablamos de diablo, estamos hablando de la palabra ya latina, diabolus, ¿no? Que sí significa, digamos, el que está en contra de Dios. Pero, por ejemplo, si hablamos de Satán, Satán en realidad no es el nombre de nadie. Tampoco es Mr. Satán de Dragon Ball, ¿cómo Sí, no? pero está mal porque Satán en realidad es un cargo. Satán significa fiscal. Entonces, el Satán es el fiscal que va escribiendo todos los pecados que cometes, que se relaciona con Tutibilus también, para ir con Dios y pues pasarle pues toda la información, ¿no? Entonces, pues con eso empezaría. Qué interesante, no me hubiera imaginado que es más bien un cargo, Satán, y no como tal, es un ente, ¿no? Uno de los entes, porque de lo poco que he escuchado es que también como cada demonio, aparte de sus cargos, tiene un nombre y el nombre tiene mucho poder, incluso puedes llegar a
por así decirlo, usarlos si conoces el nombre o liberarte de ciertos contratos cuando conoces el nombre del demonio, ¿no? Ujú. Pero Pues la parte de Satán es importante porque hay un libro en la Biblia que es el libro de Job. Y en ese libro lo que se cuenta es que Dios está viendo todas sus criaturas y ve que Job es el seguidor y el feligrés pues más impetuoso, ¿no? No comete pecados, etc. Y llega Satán y le dice a Dios, oye, pues ese Job se porta muy bien, pero porque tú le has dado todo. O sea, tiene esposa, tiene hijos, tiene riquezas, Vele quitando cosas y vas a ver cómo te va a dar la espalda. Y hacen una apuesta a Dios y Satán. Y al final, pues, ¿qué creen que pasa? Pues que Job, bueno, al pobre de Job le da peste, se mueren sus hijos, lo deja su señora, la siembra se le echa a perder, le pasa de todo, pero Job nunca está en contra de Dios, siempre agradece, ¿no? Entonces, aquí es bien interesante porque tenemos la idea de que en realidad el demonio es un ente que está en contra de la bondad, pero teológicamente, el demonio solo actúa con permiso de Dios. Si Dios no le da permiso, entonces él no puede actuar. Entonces, en realidad, el demonio no es una contraparte de Dios. Hace parte de lo mismo, de una cosmología en donde tú o eres muy bueno o eres muy malo, ¿no? Y esto, bueno, no sé si me puedo ahondar un poco sí, más en esto. yo estoy como fascinada porque no había escuchado esto y pues como me abre otras perspectivas, ¿no? De interpretar diferente y va más en esto de que lo que tú dices de que es más bien un concepto del Sí, diablo, ¿no? Y cada quien lo maneja como mejor se le antoja y más le conviene. claro, pero cuando entendemos que el diablo, desde la teología, solo puede actuar con permiso de Dios, estamos también diciendo que este fue uno de los problemas que hasta hoy no ha podido resolver el cristianismo, ¿no? Que es el rollo del monoteísmo. Porque claro, si tú dices que el demonio es autónomo y es malo, se convierte en una deidad. Y entonces el cristianismo ya no es monoteísta. Entonces, los primeros padres de la iglesia, Clemente, Orígenes, hasta San Agustín, ¿no? Tienen unas divagaciones sobre este tema, ¿no? Porque dicen, a ver, ¿cómo le hacemos para decirle a la gente que el diablo está debajo de Dios, que sí tiene voluntad propia, pero que siempre la voluntad máxima para que pueda actuar depende de Dios? Claro. Entonces, aquí, o sea, creo que lo fundamental es entender que el cristianismo con la figura del demonio, y hablo del cristianismo en general, el cristianismo protestante, el católico, con la figura del demonio ha tenido muchos problemas porque lo más normal en la época en que el cristianismo surge es que haya el maniqueísmo, que es un Dios malo y un Dios bueno. Y lo nuevo de la iglesia es decir, no solo hay un Dios, pero ese Dios permite el mal para que los hombres tengan libre albedrío y puedan escoger. Entonces, entendido así, el demonio es obra de Dios también. Así yo lo entiendo. No, sí, nos dejas con el ojo cuadrado, ¿no? O sea, este tipo de conceptos cambian completamente la mentalidad de las personas. O sea, Claro. Sí, porque, exacto, ya no es como una deidad, sino es un concepto, ¿no? Y le quitas ese poder de hasta el miedo, ¿no? Decir, bueno, ok, o sea, final de cuentas, como católico, sigues diciendo que Dios te va a proteger, ¿no? Y aparte, bueno, ya como repasando algunas cosas que luego te enseñan cuando vas a la iglesia o donde te educan para la fe en la que te criaron, por lo regular es como que hacen apuestas o que el diablo quiere, pues, provocar a Dios y no sé qué, y entonces como que se contradicen dentro de este discurso que nos estás diciendo, porque ¿por qué debería intentar ganarle si sabe que no es más grande que él porque es un ente inferior? Entonces, como que ya viéndolo de esta manera, creo que muchas veces las personas que te enseñan sobre la fe no tienen tan claro este concepto y caen en estos terrores muy grandes que muchas personas antes se quebraron el cerebro para evitar estas cosas, ¿no? Claro, son discusiones muy aburridas, hay que decirlo, ¿no?
pero son discusiones importantes que se dan en el primer cristianismo, sobre todo porque hay en la antigüedad, ¿no? Hasta el siglo V más o menos, cuarto, quinto, existe el cristianismo, pero existen también los gnósticos, los maniqueos, los materialistas, etcétera. Y todos creen en Jesucristo, pero cada quien cree de una forma, ¿no? Y justamente el cristianismo católico se diferencia de que hace que la figura del demonio sea menos importante en la jerarquía que la figura de Dios, pero sea trascendental para entender el libre albedrío de los hombres. Si todo fuera bueno, entonces no podrías escoger. Esa es la justificación teológica, ¿no? Entonces, el diablo es como un ayudador de Dios, ¿no? Porque se presenta como una opción para que tú escojas, aunque es un libre albedrío un poco mañoso, la verdad. Y manipulador. Sí, porque yo entiendo el libre albedrío como que tú puedes escoger de una variedad de cosas y la consecuencia, escojas lo que escojas, puede ser parecida, ¿no? Pero en el libre albedrío cristiano, tú sabes que si escoges al diablo, la consecuencia es que ya no eres hijo de Dios. Entonces, es como, ¿cómo tienes libre albedrío si de principio ya sabes que si escoges a B, te va a separar de lo bueno, ¿no? Entonces, por eso digo que el rollo del libre albedrío es un poco mañoso. Y también, por ejemplo, ha pasado a la actualidad que el diablo cayó por orgullo, ¿no? O sea, se han oído que quería ser más que Dios. Y bueno, esa es la última teoría que la hace Orígenes y la confirma San Agustín. Pero antes hay otras teorías sobre la caída del demonio. Yo les quiero comunicar una que me encanta, que es que el demonio cayó en realidad por lujuria. Ah, eso suena muy interesante. Sí. Hay un libro, es un apócrifo del Nuevo Testamento que se llama el libro de Enoc. Y ese es el único libro en donde yo he encontrado que se narra la caída del demonio. Porque eso no está en la Biblia, no están los catecismos. O sea, todo el mundo da por hecho que el demonio pues cayó y punto. Entonces, en el libro de Enoc, lo que se dice es que en el cielo había varios demonios. Uno de ellos se llamaba Samyasa, otro Azazel. Bueno, te dicen los nombres de todos los demonios, ¿no? Y que entonces un día Samyasa ve que las hijas de los hombres, o sea, las mujeres humanas, ¿no? Que las hijas de los hombres pues están muy apetitosas, ¿no? Entonces, Samyasa decide decirles a los otros demonios, oigan, vamos a bajar, copulamos con ellas y nos la pasamos re bien, ¿no? Entonces hacen esto los demonios y es bien interesante porque en esa parte Samyasa prácticamente a todos los demonios les deja que hagan alguna cosa, ¿no? Y a Azazel lo que le enseña a los humanos es hacer herramientas para la guerra, armas de guerra, y a las mujeres a maquillarse. Entonces, cuando Dios se entera de todo esto que está pasando, pues ya saben, los arcángeles bajan y entonces hay una terrible pelea. Y Dios decide castigar no a Samyasa, que es el que, pues el jefe, ¿no? Que les dijo a todos, ¿no? Sí, sino a Azazel. Porque justamente Azazel permite que los hombres ya no estén solamente pensando a la buena de Dios, sino que con la guerra y la política, pues los hombres ya se hacen prácticamente el territorio, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante esa versión de la lujuria, ¿no? Y me parece súper interesante también al demonio al que Dios decide castigar, ¿no? Que no es al alborotador, sino al que le enseña cosas. Y bueno, varios demonios les enseñan a los hombres, por ejemplo, a hacer hechicería, cuestiones así, ¿no? Entonces, hay en la historia del demonio varias justificaciones para que el demonio haya caído. La justificación, por ejemplo, de la envidia, que el demonio era envidioso de Dios. Hay un autor que se llama San Clemente, que Clemente dice, en realidad el demonio no es que le tuviera envidia a Dios, cayó porque le tenía envidia a los humanos, porque Dios escogió
reencarnar en un humano, no en un ángel como era Lucifer, que era el más bonito, etc. Entonces, la teoría esta de la envidia de los hombres habla de que justamente el demonio cae y no es que quiera parecer Dios, sino que más bien él quería ser como el Cordero de Dios, ¿no? Entonces, bueno, es súper interesante. A lo mejor la gente que nos escucha dice, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? Pero yo creo que sirve mucho para entender que todas las religiones son un invento humano, que todas las religiones han pasado por sus etapas históricas y que incluso todas las religiones tienen contradicciones inherentes, ¿no? Entonces, sabiendo esto, pues ya tú dices, sí le quiero entrar a ser feligrés o no le quiero entrar y mejor me quedo afuera, ¿no? Y también algo, bueno, que a mí se me hace importante de que ya siendo feligrés, tú puedes investigar y preguntarte, ¿no? Porque al final de cuentas, o la religión que quieras, quien te está enseñando sigue siendo humano y pueden no haber comprendido todo. Su manera de comprender es diferente a la tuya y no por eso está mal, ¿no? Como que indaguen si sí quieren estar en una religión o no, y si están, por qué están, y por qué tienen que seguir eso nuevo si no les gusta, ¿no? Si realmente Claro. tiene bases o si es un invento reciente que les conviene. Sí, y aparte, por ejemplo, las iglesias nuevas, las adventistas, las pentecostales, etcétera, van recuperando mucho de esta historia del demonio, ¿no? O sea, ellos hablan mucho del demonio. La iglesia está al pare de sufrir. Bueno, ¿no? O sea, prácticamente el demonio está contigo todo el tiempo y tú, pues, como San Antonio Abad, ¿no? Tienes que estar ahí peleando con uno y con otro, porque en realidad el demonio le da mucho sentido a los errores que cometen los humanos, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, maté, pues sí, pero a lo mejor puedes decir, maté porque el demonio me instigó, ¿no? Entonces, en este sentido, pensar en esta figura me parece que es una buena forma de entrar a la historia de la religión, no a la religión como feligres, ¿no? Sí, porque creo que también suena como muy moralista, ¿no? O sea, decir, bueno, sí está esta figura de Dios, pero todas las cosas que no están permitidas, va a haber alguien que te va a estar tentando y tú vas a decidir si sí o si no, ¿no? O sea, como decir, ok, maté a alguien, sé que matar es malo, pero tengo este libre albedrío, pero también tengo esta figura que siempre me va a estar como instigando a hacer cosas malas, ¿no? En cuanto tú te voltees y no veas lo que estoy haciendo, no es que fue el demonio, no, fue la persona que estaba ya haciendo cosas que no son permitidas dentro de la humanidad, ¿no? Entonces sí me suena como esta figura un poco moralista, ¿no? Totalmente, ¿no? Y otra cosa quizá que sea interesante decir es que en la iconografía del demonio también se ven estos procesos históricos, ¿no? Por ejemplo, el primer demonio o el primer ángel caído del que tenemos noticia está en Ravenna, es más o menos del año 500, y es un ángel azul. O sea, no tiene ni cuernos ni nada. Lo que lo diferencia del el ángel bueno es que el ángel bueno es rojo, ¿no? En esa época, el azul estaba muy vinculado con todo lo que tenía que ver con la feminidad, con lo oscuro. Entonces, por eso se pintaba de azul al demonio, ¿no? Luego vamos pasando y en la Edad Media vemos que pululan demonios de todo, ¿no? Está el demonio que te jala el vestido para que te caigas y está el demonio que te dice que le pegues a tu mamá. O sea, hay demonio para todo. Y ahí sí el demonio ya toma los rasgos de un montón de deidades paganas que se conjugan en la figura del demonio. Por ejemplo, los cuernos, las patas de cabra. Los cuernos y las patas de cabra son de Pan, por ejemplo, del dios Pan griego, ¿no? Y bueno, así en la iconografía hay muchos ejemplos de digamos, hibridismo, ¿no? Pero es la edad moderna, es decir, después del siglo XVI, cuando vemos al demonio terrorífico. O sea, en la Edad Media, en realidad, la gente
asumía que existían demonios, pero tenían la función como de duendes, ¿no? O sea, se te perdía la llave y era el demonio. Entonces le decías al demonio que pues, te regresara las llaves, ¿no? Pero en la época moderna, después de que Dante escribe su Divina Comedia y todo, es cuando ya vemos al demonio monstruoso, que se está comiendo los cuerpos, este demonio que manda pestes, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí en esta transición lo que veo es que la figura del demonio acompaña la fuerza que va teniendo la iglesia. En la época moderna, la iglesia pues prácticamente es la que reina porque hay un rey, ¿no? Pero si ese rey no es aceptado por la iglesia, pues entonces digamos que es ilegítimo, ¿no? Entonces, en la época moderna que se hace mucho más presente la necesidad del cristianismo para ordenar el mundo, es la época que se hace el demonio más horrible y más perverso. Es el demonio que viola, es el demonio sexual, etcétera, ¿no? Entonces, quizá valdría la pena que con este podcast, pues la gente se quitara de su cabeza que en la Edad Media era todo oscuro y todo feo, ¿no? En el caso del demonio es la Edad Moderna la que inventa además la teoría de brujas, que es la que dice, bueno, las brujas son brujas porque tuvieron relaciones sexuales con el diablo. Eso es una bruja desde el cristianismo, ¿no? Sí, no, y viéndolo como ahora, avanzando más en el tiempo, en ese tiempo sí, como que, no, qué horrible, pero ahora que ya se ha reinventado y salió esta serie de Lucifer, donde sale un actor muy popular y que pues a muchas personas les gusta y dicen, no, sí, venga para acá todas las noches, ¿no? Y en ese tiempo era impensable llegar a pensar eso o expresar, y ahora es como que, ay, ¿cómo no quieres con ese si está muy bien, ¿no? Sí, bueno, la relación entre el demonio y la sexualidad también van muy de la mano, ¿no? O sea, se supone que el demonio marca el desenfreno, ¿no? Y este desenfreno casi siempre está vinculado con la mujer, porque las mujeres tenemos menos fe que los hombres. Y entonces, en este sentido, yo no creo eso, pero eso es lo que... Nótese la ironía, ¿no? Sí. La mujer tenemos menos fe. Y entonces, como somos menos piadosas que los hombres, el demonio nos acecha más. Y además, la mujer es de suyo lujuriosa, porque justamente su temperamento tiene que ver con lo oscuro, con la cavidad, con la luna, etc. Entonces, la relación de la sexualidad con el demonio es muy importante, ¿no? Sí, o sea, suena así como que, ok, eres mujer, pues eres más propensa a que tú tengas todos estos acercamientos con los demonios, ¿no? Claro. O sea, eres más, por así, tienes más tentaciones, ¿no? Que nosotros que somos los hombres somos más puros, ¿no? Entonces... Y también suena como un medio de control, ¿no? Porque Totalmente. te voy a hacer caso a ti si tú estás más factible a que te influencien los demonios que yo, que soy toda luz y el ente está conmigo, ¿no? Que aquí también habría que relacionar esto con la escritura de monjas, ¿no? Porque son las monjas muchas veces las que, bueno, tienen estos, pues como raptos, ¿no? Que les dan cuando están rezando, etcétera. Y sus confesores que las obligan a escribir, pues los confesores dicen, bueno, pues cuéntame qué te pasa. Y aquí viene el discernimiento de los espíritus, ¿no? Si es que estos raptos que tienes son iluminación de Dios o si en realidad es una fantasía demoníaca. Y entonces las monjas pues comienzan a escribir y muchas de ellas dicen, bueno, es que a mí se me aparece el demonio y me pega y me hace esto y me hace el otro. Entonces ahí también tendríamos que relacionar, o sea, la figura de la mujer es muy importante para el desarrollo del demonio, ¿no? Porque además estas mujeres que tienen estos, pues sí, estas cosas sobrenaturales que les suceden, muchas veces ellas no creen que sean ganadoras de la justicia de Dios y entonces piensan que todo lo que les pasa es demoníaco. Y entonces por eso hay muchas monjas
que terminan anoréxicas porque dejan de comer haciendo penitencia, o terminan muy enfermas de otras cosas porque aunque haga mucho frío, ellas solas llevan una túnica, cuestiones así que castigan el cuerpo, justamente por lo que decía Rosy, ¿no? O sea, mi cuerpo de mujer por sí mismo ya es pecador, ¿no? Entonces tengo que hacer más penitencias que los hombres para... Quitarlo. Claro. Y sobre todo también que muchas de estas monjas tienen estos sueños, ¿no? Que se les aparece el diablo, que tienen tentaciones, que inclusive esta famosa iconografía de Santa Rosa de Lima con el demonio, ¿no? Que a mí me encanta porque es justo la ejemplificación de todo esto, ¿no? Claro. Que estás comentando. Una monja que, bueno, que es americana también, que está enclaustrada, que es muy hermosa y se le aparece el demonio y aparte, pues, tiene relaciones con ella, ¿no? Entonces sí también esta parte importante de cómo se van desarrollando estas iconografías, ¿no? Entonces sí es como muy importante y muy interesante todo esto, porque a final de cuentas, pues la mujer también tiene esta relación con el demonio, como bien dices tú, ¿no? Entonces, difícilmente vas a encontrar una iconografía de, a lo mejor, por ejemplo, San Francisco de Asís con el diablo, ¿no? Sí, hay mucha iconografía, sobre todo con mujeres, ¿no? Sí, y siento, bueno, a mí de repente me hace un poco de ruido porque siento que muchas veces quizá ni siquiera el demonio solo era algo que no conocían, pero como les hacía estas cosas que consideraban que no estaban bien, decían, pues debe de ser porque no es algo que conozco y por lo tanto no es divino, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas, las monjas, en este caso, ¿no? Que estamos hablando, que dicen que el demonio se les aparece o que les pega o que les habla y les dice que hagan cosas, tiene que ver también con la concepción epocal que hay de lo que puede o no hacer una mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo un caso de una monja que se dedicaba a escribirse cartas con su confesor y las ponía en libros, las cartas, y las pasaba por el torno, ¿no? Y ahí se escribían... Quien no sabe, antes cuando las monjas estaban enclaustradas, que no salían, había un pequeño espacio que era giratorio, entonces ellas ponían una cosa de un lado, le empujaban y ya salía del otro y ya la otra persona la tomaba y la llevaba a quien estaba destinada, ¿no? Este es el torno, el espacio donde salían las cosas del convento, pero sin que vieran a las monjas porque pues ellas no podían salir de ahí. Exactamente. Pues esta monja, en realidad, se llama María Coleta, es del siglo XVIII en Oaxaca, y sus confesores la convencen de que todo lo que a ella le pasa es santo, ¿no? Pero quienes están vinculados con sus confesores, toda la línea empresarial de la Nueva España. Entonces, por ejemplo, los confesores lo que hacen es que le dan una palma a la monja, le dicen a la monja que la bendiga y luego los confesores andan vendiendo pedacitos de palma, ¿no? Pero llega un momento en que el caso de María Coleta llega a la Inquisición y la Inquisición dice, uy, esto no está bien, o sea, ¿cómo que una monja la palma? O sea, no. Y cuando entra la Inquisición, los mismos confesores dicen, no, es que lo que pasaba es que ella no pudo discernir los espíritus y era el diablo, no era Dios, ¿no? Entonces, esto es muy político. La figura del demonio sirve también para hacer política, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte de la época moderna, en la cacería de brujas, yo podía decir que cualquier persona era bruja y en realidad solo me caía mal y la quería quitar del mapa, ¿no? Entonces, por eso se dice que al principio de la cacería de brujas, casi todas las mujeres que son confinadas a la Inquisición y que son torturadas, etcétera, son mujeres del campo
que generalmente saben cuestiones de herbolaria, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, en el siglo XVII, pues prácticamente un noble también podía ser acusado de brujería. ¿Por qué? Porque se cambia el objetivo de la acusación, no ya de una cosa religiosa, sino que se trata de hacer la acusación política, ¿no? Entonces, eso también creo que es de considerar, ¿no? Cómo la figura del demonio organiza de alguna manera la política de determinados espacios. O sea que casi, por así decirlo, quieres portarte mal, échale la culpa al diablo, ¿no? Sí. Y el diablo ni la teme ni la debe, pero pues ahí están. Ay, no, es que quiero, no sé, ay, voy a ver a mi novio a escondidas, todavía no me he casado con él, no sé qué. Y de repente, no, es que fui tentada por el diablo. Claro. Y hay otra discusión bien interesante que es la de la apocatástasis. Voy a explicar qué es esto, Por favor. ¿no? Sí, que me costó mucho trabajo aprenderme el nombre, apocatástasis. Esa es la teoría de que cuando el mundo se acabe, porque según pues, se va a acabar el mundo con el juicio final, el demonio va a regresar con Dios arrepentido de todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, el demonio, según esta teoría, nunca se le quita su parte buena o siempre tiene una parte bondadosa, ¿no? Y hay otros clérigos que dicen, no, el demonio nunca va a regresar con Dios, etcétera, ¿no? Pero la teoría de la apocatástasis justamente nos habla de que incluso dentro de la iglesia hay gente que trata de redefinir el concepto de demonio, ¿no? Algunos, por ejemplo, dicen, es que el demonio realmente es como un salvador, porque si el demonio te tienta y tú no aceptas, tu alma se salva. Entonces no es un acosador, ¿no? Entonces, sí hay muchas discusiones sobre la ontología de lo que es el demonio, ¿no? Es muy interesante y más amplio de que solo es como, si te portas mal te va a jalar los pies, ¿no? O es como que si se te cae la comida ya no la levantes porque te la chupó el diablo. Es un tema más profundo y pues como cuentas, ¿no? Tiene como otras cosas detrás como políticas y de control, poder y todas esas cosas aún más obscuras que el concepto que quieren reflejar, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué podrías tú hablar acerca de de estas personas que inclusive, por ejemplo, los santeros, ¿no? Que están como muy vinculados a los demonios, a los diablos y que, o sea, por ejemplo, vi un documental en donde, pues, inclusive una chica era acosada por o por un demonio. Y lo único que la salvó fue casarse con el demonio, ¿no? Para que la dejara como de atormentar, ¿no? Entonces, también esas cosas como que la gente lo cree, ¿no? Me gustaría que nos platicaras si tienes algún concepto de dónde sale eso o cómo se relaciona o... A ver, la santería, lo que pasa es que ya entendemos como santería todo, ¿no? O sea, cualquier cosa que no sea cristiana, ¿no? Pero la santería en realidad tiene una influencia muy grande de las religiones africanas, ¿no? Sobre todo los yorubas, etcétera. Y a veces el cristianismo lo que ha hecho es tratar de interpretar lo que hacen los santeros, que de hecho el cristianismo es quien les pone el nombre de santería porque ocupan muchos santos, ¿no? Pero en estas interpretaciones meten la figura del demonio, ¿no? Pero que yo sepa que los yorubas directamente trabajen con demonios, eso ya sería satanismo. O sea, porque sí hay libros, por ejemplo, que explican toda la genealogía de los demonios, cada demonio para qué es, libros desde 1519 hasta el que te puedes encontrar en el Vips, ¿no? Y entonces, yo creo que de alguna manera el catolicismo y el cristianismo han hecho toda la vida lo mismo, que es lo que no es parte de mi creencia, hago una mixtura y todo eso es demoníaco, ¿no? Y creo que con la santería pasa un poco eso. Pero yo no soy especialista en santería, ¿no? O sea, tengo amigos que practican la santería y sí, ellos me han explicado que en realidad
la manera en que los cristianos leen la santería es una manera diabolizante, pero que ellos en realidad pues lo que hacen es sobre todo traer reminiscencias, sobre todo de Nigeria, ¿no? De Cuba, que llegaron ahí también, y hacer este mix con pues lo que había ahí, que eran santos cristianos, ¿no? Pero que al final lo que se hace es una asimilación de las deidades que tiene la santería con las deidades cristianas, ¿no? Bueno, también como en esta línea también me llama mucho la atención que entes de otras culturas que no conoce el cristianismo le dice demonios, ¿no? Y malamente siento que es algo que hemos arrastrado, por lo menos aquí en México hasta ahora, ¿no? Que en vez de decir, es un ente, ya luego es un demonio o es un dios, no, espérate, como, ¿por qué no les preguntas ellas cómo lo conciben? Como un ente o como una divinidad o como otra criatura totalmente diferente, ¿no? Como que luego demonio. Sí, bueno, es que es muy fácil reducir todo, ¿no? Que es lo que hizo el cristianismo desde la época de San Agustín, ¿no? Por ejemplo, todas las juntas, vamos a decirle así, o reuniones que hacían muchas mujeres en la época antigua para hacerle honores a Diana, en la época medieval y moderna fueron leídas como sabbats o como aquelarres. Y en realidad eran, pues, cultura popular, pues, de gente que creía en Diana, ¿no? Entonces, sí, el cristianismo siempre lo que hace es reducir todo al demonio. Por eso yo decía al principio que hay que entenderlo como concepto, porque ahí entran un montón de cosas. Y si lo entendemos como figura, pues entonces parece que la figura tiene sus características especiales y no. Si se fijan en la iconografía, el demonio es el único que va desnudo. No hay santos desnudos. ¿Por qué? Primero, porque la desnudez es rebajarlo, ¿no? O sea, humillarlo. Pero lo segundo también es porque el demonio no tiene una esencia fija como la de la Virgen María o la de San José. El demonio muta. Se puede convertir en un conejo o se puede convertir en una mujer muy sensual, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Está muy interesante y creo que antes de que nos siga llegando información, los vamos a dejar pensando en los demonios y ustedes como qué concepto tenían y ahora cómo lo conciben, ¿no? Nos gustaría dejarle la reflexión de que, pues esto que nos dice, no más como un concepto que como un ente fijo. Sí, me pareció súper interesante todo esto porque pues aprendemos mucho, ¿no? O sea, siempre es estos conocimientos, creo que darlos a conocer, sobre todo también entender, ¿no? Porque creo que, como bien dijiste, ¿no? El cristianismo se ha encargado de inclusive imponer este miedo, ¿no? Y hasta cierto punto yo siento que como que te quita responsabilidad de tus actos, ¿no? Haces algo malo y es culpa del demonio, es como que no, espérate, ¿no? Si tienes libre albedrío es tu decisión porque tú decidiste dentro de este discurso hacerle caso al demonio, ¿no? Es como que no le echen la culpa a los demás de las cosas que ustedes hacen. Claro, pero ahí el cristianismo también tiene una trampa, ¿no? Porque tú puedes ser muy malo toda tu vida y si te arrepientes un minuto antes de tu muerte, llegas al cielo, ¿no? Entonces, pues en esa trampa yo vería también al demonio, ¿no? Porque el demonio te puede instigar todo el tiempo y tú puedes hacer las cosas más horribles del mundo, pero al final te puedes arrepentir, ¿no? Entonces, mi mensaje sería, el demonio no es tan malo. Bueno, el demonio más bien es una representación epocal de lo malo y de la maldad, ¿no? Pero que en realidad ha servido para justificar un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la economía, con el cambio climático también. Por ejemplo, a principios del siglo XVI sabemos que hubo una época que se le llama la pequeña edad de hielo, porque fue una época de cambio climático donde la temperatura, sobre todo en Europa, bajó muchísimo. Entonces eso impedía que la siembra se diera, ¿no? Y es cuando se inventa que las brujas que han pactado con el demonio son capaces de traer langostas para que se coman toda la siembra y son capaces también de traer granizos, lluvias, todas estas cuestiones climáticas, ¿no?
Entonces, hoy que estamos viendo también el tema del cambio climático, pues está también este rollo de, uy, si no reciclas la basura eres malo, ¿no? O si no llevas a verificar tu coche, estás contaminando a todos. O si prendes un cigarro me está dando cáncer a mí, ¿no? O sea, ¿cómo sirven estos discursos de propulsor para, de alguna manera, agarrar chivos expiatorios, ¿no? Yo estoy enferma porque ella fuma, ¿no? O hay mal clima porque hay una bruja que está está teniendo relaciones sexuales con el demonio, ¿no? Entonces, es un poco como tratar de explicar lo que no se puede explicar, pero desde un lugar, como decía Rosy, moralista, ¿no? Sí, sí, me encanta. Me encanta como todos estos conceptos, todas estas ideas que se han ido construyendo a lo largo de la historia y dando justificaciones hasta risibles, ¿no? Y cambiando, ¿no? Cada vez que les conviene, ya cambia y no hace eso, ahora hace esto, ¿no? Sí, sí, es así, como bien dices, es una figura que muta, ¿no? De acuerdo a los intereses del momento, por así decirlo, ¿no? Claro, si vemos, por ejemplo, los demonios que se producen ya en el siglo XIX, pues en el siglo XIX lo que se valora es la historia del demonio como ángel caído vinculado a la caída del hombre. O sea, los hombres que hacen un progreso que en realidad no es progreso, que bla, bla, bla. Y entonces se empieza a dibujar un demonio muy guapo, muy, muy bonito, muy galán, muy dandy, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con la interpretación teológica de siglos antes, ¿no? Entonces, si les gustan los demonios, vean lo que se produjo en el siglo XIX y hay demonios que realmente son muy bellos, ¿no? Porque justamente los románticos lo que tratan es de recuperar esta idea de el demonio es tan fracasado como yo humano, ¿no? Y entonces tener ahí una relación como, porque al final Dios nos queda muy lejos. O sea, ¿quién de nosotras realmente es tan santa para, pues, imitar de aquella manera a Dios? No. No se puede, ¿no? O sea, a menos que estés en una casa ahí tú sola rezando, etcétera. Pero el día con día te lleva a mentar madres, a decir alguna cosa fea, a contestarle mal a alguien, hasta miles de cosas más, ¿no? Entonces, como Dios nos queda muy lejos, los románticos lo que trataron de hacer es, vamos a tomar un ente que nos queda más cerca y que además tiene las mismas pasiones que nosotros. Entonces, el romanticismo se ve más reflejado y representado en la figura del demonio que en la de Dios. Eso está todavía más interesante, ¿no? Cómo llegó a ser como de ser como un servidor de Dios, a que lo dibujan a que, bueno, ya que está muy lejos, viene con nosotros, ¿no? Lo vamos a retratar como nosotros porque es más fácil que, pues, hacer las cosas que hace el demonio que hacer las cosas que hace Dios, ¿no? Porque como, pues decías, ¿no? El demonio es mutable y muta junto con la sociedad, pero Dios como que lo han tratado de mantener estable. Claro. Y de hecho Baudelaire escribía, el diablo es quien maneja los hilos que nos mueven. O sea, Baudelaire estaba seguro de que en realidad el ser humano era un cúmulo de defectos y que lo que hacía era pues tratar de alguna manera de sobrepasar esos defectos, entendiendo que hay un ente superior que se parece a ti y que mueve tu destino, ¿no? Entonces, pues esa es un poco como pues la evolución que ha tenido este concepto, ¿no? Sí, no, me parece muy, muy interesante y pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio porque esto está muy interesante. Claro que sí. O sea, sí, sabes que eres súper bienvenida porque creo que, no sé, hay cosas como... Si ustedes están escuchando y tienen una pregunta, ya saben que lo pueden dejar en los comentarios. Inmediatamente las podemos... O si no, también en el blog de Tutibilus, ahí también en él contesta y
En Facebook, también tienes página de Facebook. Y ahí cualquier cosa, o inscríbanse también a los cursos de Tutibilus. Ay, sí, por favor. Porque, o sea, hay cosas que tal vez nosotros pensamos que siempre ha sido así porque así nos los enseñaron y no ha tenido toda una evolución y toda una historia detrás que no es decir ni idea, sino que no te lo preguntas, ¿no? Ya te lo dan tan digerido que dices, bueno, así siempre ha estado y luego es difícil cuestionarte esas cosas. Exactamente, entonces justo por eso pues nosotros se los traemos aquí, pero también ustedes búsquenle también por otros lados y cuando quieras eres bienvenida para platicar con nosotros porque creo que ahí conoces un montón de cosas. Lo de las brujas también me suena bastante interesante, ¿no? Entonces pues muchas gracias por estar con nosotros y pues ya sabes, eres bienvenida. No olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios. Y también visiten Tutibilus. Tutibilus, espacio de agitación histórica. Y ya escucharon un poco de por qué agita la historia. Vamos a agitar la historia. Vamos a agitar la historia. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Adiós. Bye. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.